Sigue la violencia en nuestro país. En San Miguel Topilejo se dio un enfrentamiento en una fiesta patronal que dejó por lo menos 16 heridos y provocó la muerte de una menor de edad. Topilejo se ha convertido en uno de los principales centros delincuenciales de la Ciudad de México y donde ya han sido detenidos sicarios tanto de los Chapitos como del cártel Nueva Generación. Y mire usted, mientras eso ocurría ahí en Topilejo, en el sur de la Ciudad de México, no fue esta la única celebración que terminó en violencia. En Guanajuato hubo disparos en una fiesta de 15 años, mientras que en Hidalgo fue durante un partido de fútbol, hubo por lo menos 4 muertos. Y en Calera, Zacatecas, atacaron la casa del director de la Policía Municipal. Este fin de semana se contabilizaron más de 221 homicidios dolosos. Esto es parte de la violencia cotidiana, diaria que se vive en nuestro país. Es la fiesta patronal de San Miguel Topilejo en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Esta madrugada fue interrumpida de manera inesperada cuando 3 hombres dispararon en medio de la multitud. Una menor resultó lesionada, por lo que fue llevada de emergencia al hospital, donde perdió la vida. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el deceso e indicó que los 3 presuntos responsables fueron detenidos. Detalló que estaban en estado de ebriedad cuando comenzaron a disparar. Además, hubo 16 personas lesionadas, entre ellas 3 menores de edad. Topilejo es una zona donde han reportado la presencia del crimen organizado. En julio del año pasado detuvieron a 14 personas, la mayoría proveniente de Sinaloa, y con insignias del Chapo Guzmán y de su hijo, el ratón Ovidio Guzmán. En esa ocasión, García Harfuch detalló que estas personas se dedicaban a la venta de drogas. En el sur de la Ciudad de México operan los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, de acuerdo con un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero la balacera de esta madrugada en Topilejo no fue la única. El domingo comenzaron a escucharse detonaciones de arma en una fiesta de 15 años celebrada en Guanajuato. De acuerdo con reportes, la agresión habría sido en contra de los integrantes del grupo musical. Y en Atotonilco de Tula, Hidalgo, resultaron 6 muertos y 2 lesionados tras un ataque armado. Las víctimas estaban en unas canchas de fútbol cuando les dispararon con armas cortas y largas. En Ciudad Hidalgo, Michoacán, asesinaron a 3 personas en plena vía pública. Hasta el momento, se desconoce el móvil del triple homicidio, mientras que el director de la policía de Calera, Juan González, fue atacado a balazos cuando salía de su hogar. Ocurrió a las 8 de la mañana del domingo. El funcionario municipal logró repeler la agresión, pero hace 8 meses el anterior director fue asesinado. Un caso similar ocurrió en Apulco, Zacatecas. Hombres armados dispararon e incendiaron la casa de la alcaldesa Janet Morales Huizar. La mandataria gobierna a distancia desde 2018 debido a constantes amenazas del crimen organizado. De acuerdo con reportes oficiales, hubo 221 homicidios dolosos el fin de semana, mientras que en los primeros 14 días de mayo sumaron 1,045 asesinatos. Bueno, este es el recuento de la violencia. Hay que ponerle atención particularmente a lo que sucede ahí en Topilejo. No es ni la primera ni la única acción de violencia que se da ahí en el sur de este punto del sur de la Ciudad de México, limítrofe con Morelos, en un corredor que es muy apetecido por los grupos de la droga. Pero como vimos, no es una excepción. 221 muertos este fin de semana en todo el país, Viviana. Sí, Jorge, bueno, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha informado que 3 internos murieron durante una riña en el módulo del Ceferezo, en el penal de Santa Marta, Catitla, en la alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con las autoridades, esta riña comenzó a las 5 de la tarde. Participaron 5 reos que a base de golpes provocaron la muerte de otros reos. Sí, las víctimas estaban recluidas por los delitos de homicidio calificado, robo y secuestro. De inmediato, el director del penal y subdirector de seguridad fueron destituidos, informó García Harfuch. Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana. También dijo que fue reforzada la seguridad y 250 elementos se instalaron ahí en Santa Marta, Catitla, y dicen que la situación está ya
bajo control, pero se siguen viviendo momentos de suma tensión en uno de los principales cerezos de la Ciudad de México. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y ahora fue el gobernador de Florida y virtual precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Ron DeSantis, el que criticó en un par de oportunidades la política migratoria y de seguridad del gobierno mexicano. Esto fue durante un meeting el fin de semana y nuevamente la administración del presidente López Obrador también tomó ya distintas medidas en el ámbito migratorio. Mire usted, se cerraron en México los centros de atención de migrantes y se dejaron de otorgar permisos de tránsito por el país, lo cual dificultará aún mucho más el paso de los migrantes por México. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se comenzaron a aplicar políticas antimigratorias mucho más estrictas que devienen del llamado Título 8, una vez concluido el Título 42 la semana pasada. You have this Mexican president, he's criticizing Florida for enacting laws against illegal immigration. It's like he's got a disaster on his hands. He's got cartels that are totally out of control that are running his country. And all the millions of people coming into our country, they're all going through his country. I mean, what kind of a country just allows people by the millions to just traverse through like that? Es parte del discurso de Ron DeSantis, gobernador de Florida, que ha comenzado a realizar campaña para buscar la candidatura republicana rumbo a la Casa Blanca. Sus declaraciones se dan 2 días después de las emitidas por otro republicano, el senador por Luisiana, John F. Kennedy, quien durante la comparecencia de la titular de la DEA, Annie Milgram, reprochó la falta de acción para contener a los cárteles mexicanos e indicó que gracias al pueblo estadounidense, los mexicanos no estarían comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa. La crisis migratoria es parte del discurso de Ron DeSantis para captar la base más conservadora de los Estados Unidos y por ello reviró la crítica emitida desde Palacio Nacional debido a que desde el martes pasado este gobernador endureció las reglas para los migrantes. Se trata de una serie de medidas con la que añadió $12 millones a su programa de reubicación de migrantes hacia estados demócratas. Además obliga a los negocios con más de 25 empleados a usar E-Verify, un sistema para comprobar el estado migratorio de los trabajadores, mientras que los hospitales se deberá incluir el formulario de atención médica, la residencia de los pacientes para evitar que sean extranjeros ilegales. Y cualquier estadounidense que esté dentro de un vehículo con un migrante ilegal también será acreedor a sanciones. Ante la situación en redes sociales han mostrado lo que significa no contar con migrantes en Florida, como en obras de construcción sin terminar. Esta nueva serie de medidas se da tras el fin del llamado Título 42, que obliga a las deportaciones en automático por cuestiones de salud. Desde el pasado viernes a nivel federal en los Estados Unidos regresó el Título 8, calificado como el más severo contra migrantes y que se ha aplicado en otras ocasiones en la Unión Americana. Consiste en que las personas que cruzan la frontera sin solicitar asilo primero a través de una cita serán expulsadas de forma inmediata y estarán sujetas a una prohibición de admisión de al menos 5 años y pueden enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar de forma ilegal. Mientras que en México el pasado viernes el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que ordenó a todas sus oficinas dejar de otorgar permisos a migrantes para el libre tránsito. Una medida que se suma a la emitida 2 días antes, en la que se instruyó al cierre de las 33 estancias provisionales de migración. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ante la modificación del Título 42 y el cierre de las estancias, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. En las entidades mexicanas que colindan con Estados Unidos, indican que existe una aparente calma debido a que miles de migrantes se entregaron a la patrulla fronteriza antes de terminar el Título 42. Sin embargo,
En breve se espera que todos estos migrantes sean deportados hacia México, lo que provocará un colapso de este lado de la frontera. Mientras que al sur de nuestro país se han reducido los flujos de migrantes que llegan desde Centroamérica, pero a muchos se les ha dado un pase de 3 días para que regresen a sus países de origen. La mayoría que permanece en esa zona ha rechazado estar en albergues temporales, pues tienen miedo de ser deportados a sus países de origen. Mire, seamos realistas, hay toda una serie de medidas en el tema de la migración en Estados Unidos, en México, pero no hay una estrategia real. Lo que ha habido numerosos cambios de política. Cuando estaba en campaña electoral se asombraba Joe Biden, lo decía en declaraciones, que no se pudiera otorgar asilo dentro a las personas que llegaban a los Estados Unidos. Ahora evidentemente eso está prohibido. En México hemos pasado de la frontera abierta en diciembre del 2018 a la mano dura en la actualidad. Como decíamos en el reportaje, se cerraron los centros de atención, que en realidad eran centros de detención, la mayoría de ellos, y tampoco hay permisos de libre tránsito. Eso implicará la deportación de muchas más personas. En Estados Unidos, la aplicación esta que se tiene que usar en un tercer país para pedir asilo otorga menos de 1,000 citas, no asilos, menos de 1,000 citas al día. En realidad se calcula que son unas 700, 780. Hay además otro detalle que sale en la prensa estadounidense, eso no lo vimos nosotros, lo dice la prensa estadounidense, que dice que el escaneo de rostro de personas de piel más oscura no se puede utilizar bien en esta aplicación. Lo único que tenemos es un endurecimiento de las medidas migratorias en los dos países y, Viviana, una situación que sigue siendo muy compleja en este ámbito. Sin duda, mientras tanto, también el debate sobre el tema del fentanilo continúa. Vea usted lo que dijo la prestigiada revista Foreign Affairs. Las muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo se dispararon en los últimos 5 años en Estados Unidos. Según autoridades sanitarias, entre 2016 y 2021 aumentaron 279%. El reporte oficial más reciente indica que 107.622 personas murieron por sobredosis en 2021, de las cuales 71.238 fueron causadas por opiáceos sintéticos como el fentanilo. Entre los más afectados son las personas sin hogar. Now, because the meth and the fentanyl mix wasn't strong and long enough high, they're mixing horse train. Una investigación de la revista Foreign Affairs indica que para abordar la crisis el gobierno estadounidense no solo está endureciendo las acciones contra los traficantes de fentanilo, también está tomando medidas para prevenir y regular el uso de esas sustancias. Sin embargo, la publicación firmada por Wanda Felba Brown reconoce que tales medidas son insuficientes. Argumenta que, por un lado, los opioides sintéticos como el fentanilo se pueden producir a partir de una amplia gama de productos químicos con usos comerciales legítimos. La especialista considera que restringir el suministro de estos productos es difícil y poco práctico. Cuando los reguladores prohíben o restringen los opioides sintéticos o sus ingredientes, los productores simplemente modifican sus recetas. Otro aspecto importante son los cambios geopolíticos. La mayor parte de los precursores químicos provienen de China, país cuya política dificulta el control efectivo de estas sustancias. Si la cooperación policial de Estados Unidos con China era limitada, en los últimos años se ha derrumbado por completo. Además, rara vez el gobierno chino toma medidas contra estas mafias. Estos grupos delictivos brindan una variedad de servicios a empresas legales, incluidas empresas vinculadas a funcionarios gubernamentales y al Partido Comunista Chino. Así que los esfuerzos para regular los precursores químicos también se ven obstaculizados por la corrupción sistémica y las estructuras dentro de las cuales operan funcionarios chinos. En cuanto al tráfico proveniente de México, Wanda Felba Brown señala que el gobierno ha limitado la cooperación policial. No obstante, las reuniones bilaterales de alto nivel de abril
pudieron abrir un camino para una mayor cooperación en el futuro. El artículo señala que la estrategia busca que el enfrentamiento entre los mismos cárteles los debiliten y eventualmente llegarán a un equilibrio de fuerzas, lo que disminuirá la violencia. Y de acuerdo con el artículo de Foreign Affairs, la administración Biden aún tiene opciones inexploradas para inducir una mayor cooperación de las autoridades chinas y mexicanas. Una de esas propuestas sería a través de sanciones contra actores estatales y privados en esos países, además de adoptar medidas propias de inteligencia y aplicación de la ley adicionales con o sin cooperación extranjera. Lo cierto es que el costo económico de la epidemia de opiáceos es simplemente enorme. En 2020 las estimaciones lo sitúan en casi 1.5 billones de dólares. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, mire, lo que dice este artículo de Foreign Affairs es que la estrategia contra este tema en México y en Estados Unidos es un absoluto fracaso. En México, porque no hay una estrategia de seguridad que realmente ataque el tema, y en Estados Unidos, porque tampoco. Y si uno quiere ver la demostración de lo que provoca esta llamada crisis de los opiáceos o epidemia de los opiáceos, lo puede ver perfectamente bien en esta gráfica. Mire usted la gráfica por muertes por sobredosis de distintas drogas hasta el año 2015. Del año 2015 a la actualidad, mire usted, esta es la gráfica por las muertes de fentanilo y opioides sintéticos. El 70-80% de las muertes de opiáceos son por fentanilo. Así está la gráfica de la muerte por consumo de cocaína. ¿Por qué? Porque están mezclando, sobre todo en los últimos años, se ha comenzado a mezclar fentanilo con la cocaína, mientras las otras drogas siguen teniendo la heroína cada vez menos. ¿Por qué? Porque la gente consume fentanilo en lugar de consumir heroína, y las otras drogas tienen los opioides recetados, tienen una curva incluso descendente. Esta es la gráfica de la crisis de los opiáceos. Eso es lo que hay que atender en forma radical, y eso es lo que a veces no se termina de comprender. Mientras tanto, en otro tema, se anunció un aumento promedio de poco más del 8% para los maestros en su día, lo que no impidió manifestaciones, como siempre, de la coordinadora, ahora en la plancha del Zócalo. Bueno, es que eso es como... Miles de maestros salieron a las calles para protestar y conmemorar su día. Lo hicieron en varias ciudades: Oaxaca, Morelia, Chiapas y la Ciudad de México. En la capital del país, el magisterio fue acompañado de organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de la UNAM, el Partido Comunista de México, entre otros. Entre sus exigencias, los maestros piden abrogar la reforma educativa de 2019, reinserción laboral a todos los trabajadores de la educación, mejores condiciones de trabajo y remuneración justa a los maestros jubilados. Como parte de sus acciones, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizarán un paro de labores de 24 horas, por lo que pasarán la noche en la Plaza de la Constitución frente a Palacio Nacional. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento salarial y dijo que se destinarán 42,000 millones de pesos adicionales al presupuesto para fortalecer la educación pública en México. Aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Además, señaló que antes de terminar su sexenio, el ISSSTE ofrecerá servicios médicos de primera y no descartó un posible aumento a las pensiones de los docentes para corregir el retroceso que se impuso durante el periodo neoliberal. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en México 2.1 millones de personas se dedican al trabajo docente, desde educación inicial hasta superior, lo que equivale al 8% de todo el empleo
formal del país. Los maestros ganan en promedio 10,650 pesos mensuales, lo que representa un ingreso 17% menor comparado con el promedio de lo que perciben las personas con carrera profesional en México. Bueno, y mire usted, vamos muy lejos de México, vámonos a África, a Kenia. En este país africano han muerto de hambre decenas de personas siguiendo los dictados de una secta que les decía que pasando hambre iban a encontrar a Jesús. Lo que encontraron fueron la muerte. I am afraid that we have many more graves in this forest. And therefore, it leads us to conclude that this was a highly organized crime. El extremismo religioso no tiene límites. El pastor Paul Mackenzie le pidió a los fieles de su iglesia cristiana en Kenia que ayunaran hasta conocer a Jesús. Y lo que conocieron fue la muerte. Los primeros cadáveres fueron hallados en abril, pero hasta el momento son más de 100 las personas localizadas en diferentes fosas. El líder de la secta cristiana realizaba retiros espirituales en el bosque Shakahola, al sur del país, donde las autoridades aún buscan a más de 560 personas que fueron reportadas desaparecidas y que podrían estar ligadas a este caso. Algunas de las víctimas fueron encontradas con marcas de estrangulamiento, asfixia y tortura. Otros cadáveres correspondían a menores de edad. Ezequiel Odero, un conocido predicador de televisión, fue relacionado con esta masacre, pero fue liberado luego de pagar una fianza equivalente a los $9,000. El predicador es acusado de recibir grandes cantidades de dinero en efectivo de seguidores que vendían sus bienes tras recibir la orden del líder del culto. Paul Mackenzie fue taxista y en 2003 decidió convertirse en pastor y fundar la Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas. Desde 2017, Mackenzie fue arrestado 2 veces por sus predicaciones extremas. Tras darse a conocer los hechos, el presidente de Kenia, William Ruto, prometió tomar medidas contundentes contra movimientos religiosos turbios. Desde 2015, se tenía registro de unas 9,000 sectas en África. Se trata de sectas autóctonas o importadas que intentan hacerse fuertes en el territorio. El abanico es amplio y se alimenta de los problemas sociales y políticos de países en continua convulsión. Especialistas aseguran que las personas enfermas acuden a sectas en busca de un rito de curación que les ayude ante la falta de acceso a la medicina moderna. La diversidad religiosa en el contexto africano es llamativo. Dicen que en la República Democrática del Congo hay una religión por cada metro cuadrado. Y lo mismo pasa en Nigeria, donde la ciudad se llena de cánticos y creyentes que se reúnen en medio de la calle. En el 2000 en Uganda, los miembros del Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, una secta del día del juicio final que creía que el mundo se acabaría a comienzos del milenio, quemaron a cientos de fieles. Los dirigentes del movimiento organizaron una gran celebración para esperar el fin del mundo que ocurriría el 17 de marzo. Unas 530 personas, incluyendo decenas de niños y niñas, acudieron a la fiesta para morir en un incendio provocado por la propia secta. Las autoridades de Uganda encontraron más víctimas envenenadas, subiendo la cifra fatal a 924 muertos. Bueno, en Uganda, en Nigeria, en Kenia, en Waco, Texas, en Guyana, aquí en México, todo lo que sean movimientos religiosos extremos, absolutamente irracionales, deben ser condenados y perseguidos. Esa es la palabra, perseguidos por las autoridades porque provocan situaciones terribles como estas que estamos viendo. Y también hubo elecciones en Turquía, miren, un país que nos queda muy lejano, pero que tiene muchas similitudes y una situación muy similar a la de México en muchos ámbitos. El oficialismo no alcanzó la mayoría absoluta y el presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, que lleva ya más de 20 años en el poder y que ha ido transitando del nacionalismo hacia una posición cada vez más represiva, conservadora y religiosa, tendrá que ir a una segunda vuelta contra un candidato de centro izquierda. Turquía vive unas elecciones presidenciales históricas, las cuales
necesitarán una segunda vuelta para ser definidas. Este fin de semana, el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, no consiguió más del 50% de los votos. Por primera vez en 20 años, Erdogan no obtuvo la mayoría y tendrá que medirse en una nueva contienda electoral. Su rival es el líder socialdemócrata Kemal Kılıçdaroğlu, quien está respaldado por una amplia coalición de partidos opositores. Previo a las votaciones del fin de semana, el panorama era muy favorable para la oposición, ya que algunas encuestas colocaban como ganador a Kılıçdaroğlu, debido a que la popularidad de Erdogan se ha visto afectada por factores recientes como la crisis económica, la inflación y la reacción del gobierno ante los devastadores terremotos de febrero pasado. En todo momento, Kılıç se ha mostrado confiado y ha asegurado en más de una ocasión que el triunfo es posible. Seçimi kazanacağız. Bu konuda toplumun nabzını tutuyoruz. Zaten anketler de bizim lehimize. Onu görüyoruz zaten. Alanı da görüyoruz. Halkın tepkilerini de görüyoruz. En contraparte, Erdogan ha cambiado en los últimos años. Llegó al poder con una clara tendencia hacia el nacionalismo, pero ahora se ha convertido en un fanático de la polarización. Desconfía de cualquier institución que ponga en duda sus acciones y además, cualquiera que no lo apoye es inmediatamente descalificado. Incluso a sus opositores los ha catalogado como infieles. Bay Bay Kemal, istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayı yaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz. Pese a esto, en una jornada electoral que registró la participación del 88% de los votantes turcos, los resultados de esta primera ronda favorecieron al presidente actual con un 49.5%, contra el 45% logrado por Kılıçdaroğlu. La segunda vuelta de estas elecciones presidenciales se realizará el próximo 28 de mayo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Es muy fácil. Escanea el símbolo QR y ahí tiene todo el contenido de todo personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, y bien, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.